para hacerla tuya y que no te borre de su mente. El secreto no es solo la pasión, sino la perspicacia. Cada caricia puede ser una herramienta psicológica. Si aciertas con el lugar exacto, ella no podrá dejar de anhelarte. Por eso, a continuación, te voy a mostrar las 6 zonas más impactantes para besar a una mujer. Lugares que no solo la encienden, sino que la hacen sentir adorada. Es como si cada beso fuera un paso calculado, una táctica que incluso Maquiavelo celebraría con una sonrisa. El verdadero efecto de un beso no está en la boca, sino en lo que desencadena, en cómo hace que una mujer se sienta vista, especial, deseada. En el arte de la conquista, no basta con saber besar, lo crucial es saber dónde besarla. Existen puntos discretos y pequeños, pero si los tocas con tus labios, activan algo más que placer. Despiertan sensaciones, la hacen sentir vulnerable, la animan a entregarse. Y si sabes usarlos, ella sentirá que ese instante no fue fortuito, sino orquestado. Ahí es donde entra Maquiavelo, porque un beso puede ser también un medio de control emocional, una estrategia, un acto de poder. Si sabes dónde besarla, la puedes marcar para siempre. Hoy te revelaré las 6 zonas que, al ser besadas, pueden hacer que una mujer no solo se excite, sino que se sienta profundamente deseada. No es un truco, es psicología aplicada. Número 1. El cuello. La zona del cuello, esa delgada unión entre la cabeza y el corazón, es uno de los lugares más delicados y cargados de significado del cuerpo. Maquiavelo habría sentido con la cabeza ante su simbolismo, ya que besar el cuello es como asomarse al alma, al mismo tiempo que se afirma el control sobre ella. Cuando un hombre besa el cuello de una mujer, no solo genera goce físico, lo que en verdad activa es su sensación de vulnerabilidad. Es una zona con muchas terminaciones nerviosas, pero también un lugar donde la mujer siente que se está exponiendo, un espacio que no puede ver ni controlar, que queda a merced del otro. Y cuando alguien se rinde a lo inevitable, surge una combinación adictiva de anhelo y sumisión emocional. Muchos hombres se equivocan al apresurarse, al abordar esta zona como un simple interruptor sexual. Pero un beso en el cuello no se da de golpe, se construye. Primero, se crea el ambiente, luego, la mirada, después, el aire tibio sobre la piel, un roce suave con la nariz, el casi beso que anticipa sin consumar. Y cuando por fin llega ese primer beso, lento, húmedo, preciso, es como una descarga directa al subconsciente. La mujer siente que está perdiendo el control, pero lo disfruta. Es en este punto donde la psicología del deseo se une a la táctica maquiavélica. Porque si tú decides cuándo y cómo besarle el cuello, ella empieza a asociar ese gesto con algo más grande, con tu habilidad para guiar la situación, para dominarla sin ser rudo, para tocar su cuerpo y, al mismo tiempo, su mente. La clave es combinar lo sensual con lo impredecible. Un beso al costado del cuello, justo debajo de la oreja, puede dejarla sin aliento. Un mordisco delicado en la base, donde se une con los hombros, puede hacerla cerrar los ojos. Y si después te alejas, si rompes el ritmo y la dejas con ganas de más, ahí el poder se intensifica. El beso se convierte en un anzuelo emocional que no se clava en el cuerpo, sino en la mente. Como decía Maquiavelo, el que controla las emociones de otro, posee su voluntad. Besar el cuello no es un acto romántico, es una acción de lectura emocional, de control sutil, de un juego lento donde tú marcas el compás y ella, sin saberlo, ya ha comenzado a seguirte. Número 2. La espalda baja. Existen zonas del cuerpo que no gritan, sino que susurran, lugares que no buscan ser el centro de atención, pero que, cuando los exploras con intención, activan anhelos que ni ella misma sabía que tenía. La espalda baja es uno de ellos. Esa franja entre la columna y las caderas es un lugar sin palabras, pero lleno de memorias emocionales. En psicología, se sabe que el contacto en áreas poco convencionales como la espalda baja activa reacciones más profundas, más instintivas. ¿Por qué? Porque no es común que alguien bese esa zona. No forma parte del guión habitual. Y lo que se sale del guión, se queda en la memoria. Cuando besas la espalda baja, te adentras en un terreno simbólico que combina lo emocional, lo sensual y lo instintivo.
Pero no se trata de besar por besar, sino de sugerir un roce lento de los labios, el aire cálido sobre su piel, un contacto inesperado cuando ella menos se lo espera. Esa es la clave, porque en el momento en que no puede anticipar tu movimiento, deja de pensar y empieza a sentir. Besar la espalda baja funciona como un mensaje silencioso. Le dice, estoy aquí, y te estoy entendiendo. No necesito tu permiso porque ya me lo diste con el primer beso. Puedo explorar lugares que otros ni siquiera notan, y eso la excita. Pero lo más potente de esta zona es que despierta el anhelo del subconsciente. En muchas culturas antiguas, la espalda representaba el espacio de la confianza, porque es lo que el otro no ve, lo que no puede proteger. Tocar la espalda es un gesto de cercanía, besarla simboliza que ya has cruzado la barrera. Si lo haces con lentitud, con control, con dirección, ella sentirá que la estás desarmando sin tocar lo evidente. Lo más interesante es esto, mientras besa su espalda baja, ella no solo siente, sino que imagina. Se pregunta, ¿qué pasará después? ¿Por qué este hombre no se apresura? ¿Cómo es que me está controlando sin decir una palabra? Y es aquí donde Maquiavelo vuelve a aparecer, porque él sabía que el que domina la historia, domina el deseo. Cuando eliges besar donde nadie más lo hace, cuando lo haces con ritmo, con pausas, con intención, ella no solo se excita, te entrega el control. En el juego de la conquista, quien lleva el control marca las reglas del placer. Número 3. La parte interna del brazo. No siempre es el beso en sí, sino el lugar que escoges para darlo. Si hay una zona subestimada, pero increíblemente poderosa, es la parte interna del brazo, un lugar suave y delicado que rara vez recibe atención, pero que cuando lo hace, revela mucho más de lo que parece. ¿Por qué? Porque ahí es donde el cuerpo se confiesa. La parte interna del brazo, entre el codo y la axila, es un área íntima, no sexual, pero profundamente personal. Eso la hace ideal para un beso que no busca excitar, sino dejar una huella. Desde la psicología del contacto, sabemos que tocar zonas poco comunes activa sensaciones más emocionales que físicas, y eso crea conexiones mentales más duraderas. Cuando besas esta zona con suavidad y con intención, lo que estás diciendo es, no quiero solo tu cuerpo. Quiero entrar en lugares que ni tú sabías que querías abrir. Y ella lo percibe. Siente que la ves más allá de lo físico. Siente que hay una intimidad distinta, más profunda, más arriesgada, y eso la desarma. Este tipo de beso no se da en momentos de lujuria, sino en medio de un susurro, tras una mirada sostenida, cuando la tensión ya está presente y tú decides romperla con suavidad, no con brusquedad. Y es esa suavidad lo que la confunde, lo que la hipnotiza. La parte interna del brazo tiene una gran carga simbólica. Es el punto donde ella se relaja, donde no hay máscaras, ni barreras, ni posturas. Solo piel y vulnerabilidad. Y eso la vuelve receptiva, no solo sexualmente, sino psicológicamente. Empieza a confiar, a abrirse, a sentirse segura contigo. Y cuando una mujer se siente segura, cuando siente que puedes tocar su intimidad sin invadirla, se activa el verdadero deseo. No el deseo superficial del momento, sino el que nace de la conexión, de la química mental, de la entrega. Desde la perspectiva maquiavélica, esto tiene un valor incalculable. Maquiavelo no buscaba simplemente ganar, sino gobernar a través de la percepción. Y cuando eliges besar una zona que nadie más besa, cuando lo haces con control, ella no solo siente placer, siente que tú ves algo en ella que los demás ignoran. Y ese tipo de conexión es adictiva. Número 4. Las caderas. Las caderas no solo sostienen el cuerpo, también guardan el símbolo del deseo, del movimiento y de la fuerza vital que impulsa el acto más instintivo del ser humano. Cuando besas las caderas de una mujer, no solo la estás estimulando, estás entrando en un espacio sagrado, un lugar que representa poder, dirección y, en el fondo, posesión emocional. Desde la antropología y la psicología evolutiva, sabemos que las caderas son una de las zonas que el cerebro masculino observa de forma inconsciente. Representan fertilidad, estabilidad y atracción biológica. Pero para ella, el significado es aún más complejo.
Las caderas están en ese punto intermedio entre lo íntimo y lo sexual. No son evidentes como los pechos, ni tan directas como la entrepierna, pero contienen todo el lenguaje del deseo encubierto. Besar las caderas con intención es decirle, te deseo por completo, no solo por lo obvio. Es una manera de comunicarle que estás presente, que ves su cuerpo como un templo, no como un objetivo. Y eso, paradójicamente, la enciende mucho más. Porque cuando un hombre no se apresura a lo que todos buscan, sino que se detiene en lo que pocos notan, ella no solo siente deseo, siente que es valorada, que es adorada, no simplemente utilizada. Pero aquí es donde la mentalidad maquiavélica entra en juego. Besar las caderas no debe ser solo un gesto de adoración, sino de control simbólico. Debes hacerlo con una mezcla peligrosa de ternura y poder, como quien se arrodilla, pero mantiene el control. El beso en las caderas debe ser lento, con pausas que aumentan la anticipación, con labios que rozan más que aprietan, con una respiración que ella perciba antes de tu boca. Esa anticipación es lo que desconecta su mente racional. Ella no entiende por qué la zona más olvidada de repente se vuelve la más deseada, y cuando eso sucede, empieza a perder el control de su propia historia. Ahí es donde tú entras. Tu boca, tus manos, tu mirada, todo debe enfocarse en una sola meta, que sienta que cada beso en esa zona fue pensado, como si estuvieras descifrando un mapa invisible de su cuerpo que solo tú puedes leer. Además, las caderas te dan una ventaja estratégica. Cuando estás ahí, estás justo en el punto desde el que puedes decidir hacia dónde va el encuentro. ¿Subes hacia el estómago, el pecho, el corazón? ¿O bajas, como quien toma lo que ya ha sido entregado? Ese poder de decidir es la verdadera seducción maquiavélica. No es el beso lo que domina, sino lo que ese beso promete. Si sabes detenerte en el momento preciso, si sabes besar con pausas, con respeto y con misterio, ella no solo te deseará, querrá rendirse, porque las caderas también son la base del movimiento, donde nace el baile, donde comienza el ritmo de la pasión, donde el instinto animal reemplaza a la razón. Y cuando tú las besas, la estás tocando en su centro de gravedad emocional. En un mundo donde los hombres se apresuran a llegar al final, tú te detienes en el camino, y eso la desarma. Tu beso le dice que no estás allí para consumirla, sino para entenderla, para explorarla, para marcar con fuego lento lo que otros intentan quemar con torpeza. Y cuando ella sienta eso, cuando comprenda que ese beso en las caderas es parte de un juego mental más grande, no solo se excitará, empezará a valorar tu presencia, a confiar en tu liderazgo, a entregarse sin que se lo pidas. Y aquí está la parte más sutil, una mujer que se entrega mentalmente es 1000 veces más vulnerable que una que solo se rinde físicamente. Por eso, besar las caderas no es un juego, es un acto de poder, de comprensión emocional, de misticismo físico. Y Maquiavelo, que entendía el arte de gobernar sin alzar la voz, lo habría considerado una estrategia brillante, hacer que el otro se someta sin saber que lo ha hecho. Cuando besas las caderas con esa energía, no estás pidiendo permiso. Estás creando un escenario donde ella lo ofrece sin que te des cuenta. Número 5. Las manos. Hay algo en las manos que el resto del cuerpo no tiene: historia, significado y memoria. Con las manos tocamos, acariciamos, escribimos, protegemos y también nos defendemos. Por eso, cuando decides besar las manos de una mujer, no actúas como un galán de otra época, activas uno de los puntos más profundos de conexión emocional y psicológica. Según la psicología del lenguaje corporal, las manos son una extensión de lo que sentimos. Están en constante movimiento y revelan emociones mucho antes que las palabras. El temblor, la tensión, la rigidez o la apertura, todo está ahí, y todo puede ser leído por quien sabe observar y por quien se atreve a besar. Besar la palma, el dorso, los nudillos, los dedos, cada zona tiene un mensaje diferente, y tú puedes usarlas como un mapa táctico para generar tensión erótica o ternura calculada. Hablemos primero de lo emocional. Besar las manos puede parecer un gesto delicado, incluso dulce, pero si lo haces con intención, con un silencio incómodo y una mirada fija antes de acercarte, ella no lo sentirá como un acto tierno, sino como una intrusión sensual. Nadie lo espera,
y todo lo inesperado despierta la atención. Cuando besas la palma de su mano lentamente, sin decir nada, la estás haciendo cuestionar lo que siente por ti. Le estás diciendo, mira cómo puedo hacerte sentir deseada sin siquiera tocar lo evidente. Esa pausa, ese beso inesperado, ese leve contacto con la lengua apenas perceptible, todo se convierte en una pregunta silenciosa que le siembras en la mente: ¿por qué este beso me ha provocado más que los anteriores? Ahí está el truco. La tensión erótica no se crea donde todos la buscan, sino donde nadie la espera. Besar sus dedos uno a uno mientras la miras a los ojos es una acción que rompe su lógica, porque es íntimo, pero también dominante, cuidadoso, pero desafiante. Además, los dedos son una zona extremadamente sensible, y cuando el cerebro recibe ese estímulo desde una zona neutra como las manos, activa un tipo de deseo más mental que físico. En otras palabras, enciendes la mente antes que el cuerpo, y eso es invaluable, porque en la seducción estratégica, la mente siempre debe ser el primer objetivo. Cuando logras que ella te imagine, ya la tienes conquistada. También puedes jugar con el dorso de la mano. Aquí el beso puede ser más sutil, más frío al principio, como un gesto de admiración distante. Pero si lo prolongas, si lo conviertes en un roce lento, empiezas a cruzar una línea invisible. Ella ya no sabrá si es ternura o el comienzo de algo más profundo. Y esa ambigüedad la excita, porque la ambigüedad abre puertas, puertas que ella misma empieza a abrir desde dentro. Besar las manos también puede tener un significado maquiavélico muy claro: dominio emocional disfrazado de respeto. Piénsalo, ¿quién besa la mano de otro? El que se rinde, el que honra, el que admira. Pero si tú lo haces con la mirada fija, con un ritmo lento y sin decir una palabra, no es sumisión, es control encubierto. Ella sentirá que es la reina, que la adoras, pero en tu interior sabes que ese beso está diseñado para crear una dependencia emocional. La mezcla entre ese gesto tan noble y la energía sexual contenida en tu cuerpo es lo que la confunde, y lo que confunde, atrapa. Ahora, imagina esto. Le besas los dedos con lentitud, luego te detienes, la miras sin sonreír y le dices algo sencillo, como: tus manos expresan más de ti que tus palabras. Y te retiras. En ese momento, no solo la marcaste, le quitaste el aliento. Ese es el verdadero poder. El beso en las manos no excita de forma directa, se esconde, se mete bajo la piel, entre los pensamientos y se queda allí. Y Maquiavelo lo sabía. Es mejor ser temido que amado, pero lo ideal es que no puedan olvidarte. Cuando besas las manos con la combinación perfecta de ternura, tensión y estrategia, ella no te va a olvidar. No porque la tocaste, sino porque tocaste algo que ni ella misma sabía que quería mostrar. Número 6. Detrás de la oreja. Hay una zona en su cuerpo que no necesita ser tocada con fuerza ni con insistencia, ni siquiera con la boca abierta. Basta con un soplo, un susurro, un roce casi imperceptible, y ella pierde el control. Esa zona está justo detrás de la oreja, pequeña, discreta, pero increíblemente poderosa. La mayoría de los hombres no la tienen en cuenta. Están demasiado ocupados buscando lo evidente, las curvas, las formas, los atajos hacia el clímax. Pero los que comprenden la psicología del deseo, los que no solo quieren su cuerpo, sino su sumisión emocional, saben que el verdadero poder reside en lo sutil. Detrás de la oreja, en ese rincón cálido donde la piel es más fina, se oculta una red de nervios extremadamente sensibles. Cuando tus labios se acercan, el cerebro lo interpreta como una caricia suave, una invasión delicada que activa las áreas emocionales del sistema límbico. No es solo placer, es vulnerabilidad y entrega. Pero no basta con besar, debes prepararla para ese beso. Y aquí entra la auténtica jugada maquiavélica. Debes acercarte lentamente, sin tocar, solo con tu presencia, haciendo que sienta tu aliento cerca, tu energía envolviéndola, sin saber cuándo llegará el contacto. Esa anticipación es lo que rompe sus defensas, lo que hace que por dentro su mente grite: hazlo ya. Bésame ahí, no lo soporto más. Y tú esperas un segundo más, porque ese segundo adicional es el que te vuelve inolvidable. Cuando finalmente decides besarla detrás de la oreja,
No lo hagas como si estuvieras reclamando. Hazlo como quien marca un territorio, como quien dice sin palabras, aquí es donde comienza tu rendición. Ese beso debe ser húmedo, pero no exagerado. Debe llevar tu aliento, pero también tu ritmo. Debe contener deseo, pero disfrazado de calma. Y si lo haces bien, ella suspira, no porque lo pensó, sino porque su cuerpo reaccionó antes que su mente consciente. Ese suspiro es una señal. Es su cuerpo diciendo, me rindo. Pero el juego no termina aquí. Justo después del beso, debes susurrarle algo. No importa qué, lo importante es cómo lo dices, en voz baja, lento, cerca de su oído, pero sin tocarlo. Puedes decirle, tus pensamientos están temblando, o no sabías que esto era lo que más querías, ¿verdad? Cualquier frase que combine ternura y control. Y luego, te alejas. Ese alejamiento es más importante que el beso en sí, porque si la dejas con el suspiro en el aire, con el cuerpo ardiendo y la mente desbordada, ella entra en un estado de apertura total, y tú lo lograste con un beso en una zona que los demás ignoran. Eso es poder, eso es estrategia, eso es Maquiavelo en su máxima expresión. Porque lo que logras al besar detrás de la oreja no es solo deseo, es una activación emocional profunda. Ella no sabe por qué siente lo que siente. Solo sabe que tú lo provocaste y que no lo puede controlar. Además, esta zona se conecta directamente con el oído, y el oído es la entrada al mundo mental, a las ideas, a los pensamientos. Por eso, si combinas ese beso con palabras, creas una experiencia multisensorial, una conexión emocional tan fuerte que la mente no podrá soltarla. Ese beso no es casual. Es el golpe final, el momento en que dejas de seducir y comienzas a poseer mentalmente. A veces, el verdadero clímax no está en el cuerpo, sino en esa pausa entre el deseo y la rendición. Y tú, al besar detrás de su oreja, le demuestras que conoces esa pausa, que sabes usarla y que no necesitas más, porque ahora ella está en tus manos y lo sabe. Gracias por llegar hasta el final. Eso dice mucho de ti. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete. Y recuerda lo que diría Maquiavelo, el deseo no se negocia, se provoca con intención.